Gabriel, ¿vos estás ya conectado? Ahí está. Sí, ahí te escucho. Ahí. Genial. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Cruz de Probetel. Vamos a estar dando una presentación de productos de los switches de Dahua. Va a estar a cargo de Gabriel Guete. Así que los dejo con él, que va a ser el orador de la charla. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Guete Gabriel. Yo soy Product Manager de Dahua Technologies. En el día de hoy vamos a estar dando, como bien dijo Juan, una presentación de productos y hablando un poco de qué ofrece la marca respecto a switches. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de teoría también para que sea más interesante. Así que sin más, vamos a ir comenzando, ya que nos retrasamos un poquito. A ver, entiendo que ahí la pantalla se ve bien, ¿sí? Después confírmenmelo. ¿Sí? No sé si Juan se fue, pero bueno, entiendo que... Perfecto, bárbaro. Entonces, primero vamos a ver una introducción básica a POE y qué es lo que ofrece Dahua, y después los productos que tenemos en la marca para cada una de las necesidades y algunos casos de uso, ¿sí? Primero, hoy en día en todo lo que es el mundo IP, principalmente obviamente cámaras, ya que estamos hablando de Dahua, producen cámaras con la tecnología PoE, ¿sí? El famoso Power over Ethernet, ¿sí? Alimentación a través del mismo cable de red. Hoy en día esa tecnología es un estándar y prácticamente se volvió obligatoria para todas las cámaras IP, ya que resuelve muchos problemas de instalación y nos ahorra tiempo y dinero al momento de instalar nuestras cámaras, ¿sí? El estándar original de PoE, hablando un poquito de historia, ¿sí? Llegaba a 15 watts, que hoy es, hoy todas las cámaras básicas, ¿sí? de la marca y de cualquier marca consumen mucho menos que 15 watts. Y con ese estándar AF, el más tradicional, que nace en 2003, alcanzaba para alimentar los productos que existían en ese momento, ¿sí? A pasar del tiempo se fueron mejorando las clasificaciones de PoE, las capacidades de alimentación, ¿sí? Pasando por el PoE AT, que nos entrega ya 30 watts, ¿sí? de potencia, pasando por el PoE BT o el famoso High PoE, ¿sí? El 4PPoE, que nos da 60 watts, ya incluso para algunos domos medianos nos alcanza para alimentarlos. Y después está el PoE++, que es un PoE que me entrega 100 watts por el puerto de red, ¿sí? Estamos hablando que es una gran capacidad de alimentación y hoy hasta los domos PTZ más grandes pueden ser alimentados con un solo cable de red, lo cual nos saca la necesidad de poner una fuente de 24 alterna o de 36 voltios para alimentar ese domo PTZ. PoE se caracteriza por dar alimentación a través del mismo cable de red, utiliza en lo que es ATAF los pares libres, después en lo que es High PoE y PoE BT de 90 watts, 100 watts, ya utiliza los 8 cables, o sea, los 4 pares para poder transmitir datos y alimentación. Pero obviamente Dahua siempre le da un giro de tuerca a las tecnologías. En este caso Dahua tiene una tecnología que está presente desde el switch PoE más pequeño hasta los más grandes, que se llama PoE 2.0. Obviamente tiene el estándar PoE BT 90 watts, con lo cual vamos a poder alimentar domos PTZ. Obviamente estos 90 watts no está presente en todos los puertos, ya vamos a ver en qué cantidad de puertos de acuerdo a los modelos. Y también ofrece productos con protección de 6 kV contra rayos y también otros productos que tienen grandes márgenes de temperatura de trabajo, o sea, pueden estar en ambientes muy hostiles de menos 40 grados o en ambientes muy calurosos de 75 grados, ¿sí? También dentro de la tecnología PoE, Dahua incluyó el famoso PoE de larga distancia. Hoy en día con ese PoE de larga distancia podemos llegar en los switches más pequeños, 250 metros, en switches de categoría media, 800 metros, ya vamos a ver de qué tecnología estamos hablando, o incluso podemos llegar a los 1000 metros de alimentación a través de PoE,
¿sí? Acá con los temas de los 1000 metros hay un concern, un truquito, ¿sí? Que utilizo DAWA para poder hacerlo, pero les voy a contar de qué se trata. Y obviamente ya cuando estamos hablando de HiPoE o PoE Plus o PoE Plus Plus, ya estamos hablando de que estamos utilizando los 8 hilos del cable para enviar esa alimentación, ¿sí? Porque si no se nos derretiría el cable si lo mandamos por un par solo o 2 pares, tanta potencia, por lo cual hacemos uso de los 8 hilos para la transmisión de datos y de la alimentación. Esto también nos permite poder llegar a esas distancias mucho más largas que el estándar Ethernet tradicional, que son 100 metros. Además de eso, los switch también incluyen PoE Watchdog, ya vamos a ver de qué se trata, PoE inteligente, ¿sí? Que les da una prioridad a cada uno de los puertos, Green PoE, y obviamente son switches que están preparados para no bloquear la transmisión de video. En este caso, para que ustedes se den una idea, el streaming normal de video con un switch tradicional de IT, por ejemplo, los switches tradicionales de IT tienen un problema de que los buffers son mucho más pequeños que lo necesario para la transmisión de gran cantidad de datos en el caso de SCTV. Por eso es que en los switches DAWA vamos a ofrecer, en realidad ofrecemos, buffers grandes. Son switches que tienen 4 megabits de buffer, ¿sí? Están diseñados para gran tráfico de paquetes, ¿sí? Y para no bloquear las transmisiones de stream de video. Eso nos permite que nosotros no tengamos pérdida de fotogramas por buffer insuficiente o porque el switch se nos quede corto. Además de eso, como les dije antes, entornos industriales, tenemos equipos para entornos industriales, donde la condición climática pasa a tener poca relevancia, ya que son switches que están preparados para manejar amplio rango de temperatura, ¿sí? Obviamente tenemos varias categorías, tenemos los tradicionales que funcionan a temperaturas normales, tenemos los de interior, los hardener o que DAWA les dice endurecidos, que tienen un rango más amplio hasta los 65 grados de temperatura y después la línea industrial hasta los 75 grados. Lo mismo con la protección contra descargas, llegando en la parte industrial hasta 6 kb, ¿sí? De protección contra descargas en ese cable. El PoE de larga distancia, obviamente, el estándar Ethernet siempre limita, por un tema de estándar y transmisión de datos, limita la distancia de cableado hasta los 100 metros. Bueno, DAWA tiene soluciones de PoE de larga distancia hasta los 1000 metros. ¿Cómo llegamos a eso? En el caso de la solución PoE 2.0 de 250 metros, presente en todos los switches PoE 2.0 de DAWA, que hoy es toda la gama de switches, lo que hace es bloquear la comunicación entre los puertos PoE, saliendo toda la información por el puerto uplink, el puerto que es solo de datos, ¿sí? Y bajando la velocidad de transmisión a los 10 megas, ¿sí? Velocidad más que suficiente para lo que es el mundo CCTV, ya que una cámara siempre transmite mucho menos de, gracias al H265, mucho menos de 10 megabits por segundo, con lo cual el tema de velocidad de datos no nos estaría preocupando a nosotros, pero de esa manera, bajando la velocidad del puerto y bloqueando la transmisión entre la comunicación entre los distintos puertos PoE, sino que cada uno va a estar aislado, reportando o enviando la información directamente al uplink, podemos llegar a esos 250 metros. Después tenemos una línea que nos permite, que se llama ePoE, que nos permite llegar a los 800 metros con el mismo cable UTP. Esto nos va a requerir que el switch tenga el ePoE habilitado y que sea un modelo de la línea ePoE, y la cámara también tiene que ser un modelo de la línea ePoE. El funcionamiento es muy similar, no más que es una tecnología que nos permite llegar hasta los 800 metros. Ahora, para nosotros poder llegar a esos 1000 metros, DAWA acá metió un truquito, ¿sí? Porque no vendría a ser un PoE verdadero, sino que en el medio pone unos transceivers de coaxil. Con lo cual, el switch PoE se conecta a este transceiver, el transceiver se alimenta desde el switch PoE, convierte la señal para que pueda viajar por un cable coaxil, ¿sí? RG6. Del otro lado hay otro transceiver que agarra la señal del coaxil y la alimentación y la convierte en PoE
AT-AF, de acuerdo al estándar que tenga la cámara, para poder alimentar esa cámara. De esa manera, con ese EPOE vía coaxil, nosotros podemos llegar a alimentar una cámara y recibir los datos hasta 1000 metros de distancia, ¿sí? También tenemos gestión inteligente de la alimentación de los puertos PoE. ¿Qué me permite hacer eso? Primero, que la gestión inteligente va de la mano de dos tecnologías. Primero es el PoE Watchdog. ¿Para qué sirve el PoE Watchdog? Es un pequeño servicio que poseen los switch PoE, que lo podemos habilitar o deshabilitar en estos modelos que poseen esta tecnología, que hoy son el 99% de los switches de agua, que nos permite que el switch pueda detectar si la cámara está funcionando o no, ¿sí? Dentro del sistema CCTV, y si la cámara tiene algún problema, poder reiniciar ese puerto PoE, cortando la alimentación por unos segundos y volviéndosela a entregar, para reiniciar así la cámara, donde en el, yo diría, 80% de los casos puede solucionar el problema que haya tenido esa cámara, ¿sí? O ese dispositivo que está alimentado por PoE. Por otro lado, tenemos Green PoE, que es una tecnología que a mí me permite gestionar por horario la alimentación de ciertos puertos PoE. Con lo cual, durante el día, por ejemplo, de 9 de la mañana, como está acá en la gráfica, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, puedo alimentar todos los dispositivos, pero después de 5 de la tarde hasta las 9 de la mañana del otro día, donde yo no uso teléfonos IP, no uso los puntos Wi-Fi para la conexión, los puedo apagar para así ahorrar energía, ¿sí? Con lo cual, de esa manera, también en grandes industrias puede impactar en la boleta de alimentación cuando el switch consume mucho menos, ¿sí? Entonces lo podemos programar para que alimenten ciertos horarios la cantidad de puertos que nosotros querramos, ¿sí? Obviamente el watchdog va a detectar cuando la cámara no estaría funcionando, no estaría contestando ping, no estaría transmitiendo, y de esa manera reiniciar el puerto, como les dije antes, para volver a reiniciar esa cámara. Respecto a el estándar PoE-BT, que es el de 90 watts, lo van a poder identificar por un puerto rojo en los switches, ¿sí? Ese puerto rojo me va a dejar alimentar justamente tanto las cámaras que son AT-AF, que consumen menos de 15 watts, cámaras que consumen menos de 30 watts, ¿sí? Y con el puerto también va a estar preparado para poder alimentar dispositivos de 90 watts o inferiores, ¿sí? Que ya estamos hablando de domos PTZ o cámaras de alto consumo. Este puerto PoE obviamente no está presente en todos los switches porque va a depender de la capacidad que tenga el switch para poder entregar la energía. Van a encontrar switches que tienen los 4 puertos tradicionales hasta 15 watts o 30 watts. Van a encontrar switches que tienen el puerto tradicional hasta 15 watts por puerto. Van a encontrar switches que tienen un puerto anaranjado o amarillento en vez de rojo. Ese puerto va hasta los 30 watts. Y después tenés el puerto rojo que va hasta los 90. Obviamente, para saber exactamente, primero el compliance o la norma PoE que usa la cámara que queremos conectar, o ver su consumo, dentro del datasheet de cada uno de los productos de agua van a poder ver el consumo en watts utilizando la norma PoE para ustedes saber qué puerto tienen que seleccionar. Los switches que tienen los puertos de 90 watts son a partir de los 8 puertos o superior, ¿sí? 8, 16 y 24 puertos, estos tienen entre 1 y 2 puertos PoE de 90 watts. Obviamente el puerto rojo cumple con la alimentación de todos los estándares de PoE, desde los 15 watts, 30, 60 y 90. Otra de las características es el PoE inteligente. Un switch normal no tiene prioridad en alimentación de los puertos PoE. O sea, estamos hablando de un switch tradicional PoE, ¿sí? Donde la máxima capacidad, que en este caso hipotético, ¿no? La carga máxima que puede soportar el switch es 60 watts entre los 8 puertos que tenga o los 4 puertos que tenga de PoE. Pero en el ejemplo, por ejemplo, conectamos 4 dispositivos que consumen 20 watts cada uno. Cuando hacemos eso, por lo general los switches tradicionales lo que tienden a hacer es directamente apagarse o dejar de alimentar todos los puertos de una vez
porque todas las cámaras al mismo tiempo le están pidiendo alimentación. Y si tenemos 4 cámaras de 20 watts, me da 80 watts. Y el switch puede alimentar solo 60, con lo cual se caen todos los puertos. En el caso de Dahua, los puertos tienen prioridad de alimentación, ¿sí? Que va de acuerdo al número del puerto. El puerto número 1 tiene la mayor prioridad para poder alimentar, ¿sí? Después pasa por el puerto 2, 3 y 4. Esto quiere decir que si yo conecto 4 cámaras de 20 watts, pero el switch solo me da 60, hasta la tercera cámara voy a tener alimentación, pero cuando conecte la cuarta, directamente en vez de que se caigan todos los puertos anteriores que yo fui conectando, solamente el último puerto al cual no va a alcanzar para alimentar va a ser el que yo no voy a tener alimentación. Con lo cual no pierdo la conexión de los otros puertos, sino que el último puerto que excede esa capacidad de watts que tiene el switch va a quedarse sin alimentación, ¿sí? Con lo cual le da una prioridad a cada uno de los puertos para poder ser alimentados, ¿sí? Obviamente, solución de transmisión de video de Dahua, todos los switches PoE de Dahua están preparados para el mundo CCTV. Dahua tiene una línea que no es PoE, que está preparada para el mundo IT, son un poco más económicos, pero para lo que sea CCTV, obviamente Dahua tiene la línea preparada para CCTV. Como dijimos antes, son switches que no bloquean el tráfico de video, que lo redireccionan todo al puerto uplink para un mejor manejo de esos paquetes y que tiene tamaño de paquete superior por respecto a cualquier switch presente en el mercado. Para cada una de las soluciones o requerimientos que tengan nuestros clientes, Dahua tiene una familia de productos para ofrecer, ¿sí? Además de sus accesorios. Si hablamos de conectividad en general, voy a ver si me deja colocar acá el puntero. Upa, se me fue. ¿Sí? Denme un segundito. Si no me equivoco, acá está. Tenemos el puntero. Si nos vamos a la parte de accesorios, obviamente tenemos inyectores PoE tradicionales, ¿sí? Donde tienen un puerto de entrada de red y después tienen la alimentación externa y luego transmiten PoE a la cámara. Pero también tenemos módulos de fibra para los switches que tengan la capacidad de transmitir o tengan la capacidad de tener puertos uplink con fibra óptica. Tenemos los conversores, ¿sí? Para ese puerto. Tenemos alimentación PoE para RealDIMM en casos industriales donde tenga que ir todo en un tablero normalizado. Tenemos alimentación a través de RealDIMM. Y después, yéndonos del mundo PoE, también tenemos productos de IT, como les dije antes, ¿sí? Tenemos toda la línea de switches y repetidores de Wi-Fi. Tenemos APs de la línea Enterprise y puntos de acceso o routers, ¿sí? Para la gestión de las redes. Línea de switches Soho, que son los más económicos, tanto en versión metálica como en versión plástica, ¿sí? En lo que respecta a la línea Soho van a encontrar switches de 5 puertos y de 9 puertos. También tenemos toda la línea metálica, donde acá sí vamos a tener switches para IT hasta 24 puertos, y después todo lo que es SMB sin PoE también con presencia hasta 48 puertos, más que nada para redes IT. Si nos vamos a la línea CCTV, ¿sí? Dahua ofrece punto a punto o punto multipunto, ¿sí? Para la conectividad de estas tecnologías, pero vamos a centrarnos hoy en los switches. Tenemos la línea que Dahua llama desktop, ¿sí? O escritorio. Son switches que vienen a partir de los 4 puertos PoE más 1 o 2 uplink, de acuerdo al modelo, y después pasan por los 8 puertos, 16 y 24, ¿sí? Que pueden ser en su totalidad PoE o no, pueden venir un mix de puertos normales y puertos PoE. Y por lo general en la línea más baja la velocidad de transmisión tanto de los puertos PoE como del puerto uplink es de 100 megas. Después tenemos toda una línea gigabit, que acá sí llegamos a los 1000 megas, también mismas presentaciones. Switches que vienen con 4 puertos PoE más 2 o un uplink, todos los puertos siendo giga o solo los puertos uplink siendo giga. Acá hay variedad de productos para elegir de acuerdo al bolsillo y las necesidades de cada uno de los clientes. Después tenemos la línea ya bordeando la industrial,
que es la hardener, la que yo les dije que llega hasta 65 grados de tolerancia de temperatura, que va desde los menos 30 a 65. Ya son switches que arrancan en versiones más pequeñas con solo 2 puertos PoE y un puerto de fibra, por ejemplo, pero pasan por los 4 y 8 puertos disponibles para alimentación PoE con 1 o 2 puertos de fibra, ya en escenarios un poco más industriales, modelos que ya empiezan a tener doble fuente para tener redundancia, ya que son equipos que van a estar en ambientes más hostiles y que por ahí necesitan el 99.99% de disponibilidad, con lo cual están preparados para la doble fuente, altas temperaturas, ¿sí? Carcasa metálica con disipación, ¿sí? Para que el procesador de los switches pueda soportar las altas temperaturas. Luego pasamos por la línea industrial, donde vamos a encontrar switches hasta 16 bocas PoE. También tenemos de 4, 8 y 16 bocas, donde el rango de temperatura se extiende un poco yendo de los menos 40 a los 75, ¿sí? Y donde podemos encontrar switches que tienen más bocas de fibra por ahí para la combinación con o los tipos de conexión tipo estrella o anillo, que después los vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos extensores PoE, ¿sí? La línea de switch ePoE, todo esto hablando de PoE 2.0, ¿sí? Estamos hablando que en la base ya soportan 250 metros de alimentación y transmisión de datos, ¿sí? Pero se suma la línea ePoE que me llega hasta los 800 metros. Recordemos que esta línea ePoE necesitamos que tanto el switch como la cámara tengan esta tecnología, ¿sí? Dentro de cada una de estas líneas vamos a encontrar también switches que son administrables o no administrables, ¿sí? Hoy toda la línea de DAWA tuvo una mutación desde la línea más baja. Antes los modelos empezaban con las siglas PFS, ¿sí? Incluso los modelos más básicos que eran sin gestionamiento, ¿sí? Pero hoy ya están migrando a toda la línea CS, ¿sí? CS quiere decir Close Switch. Toda la línea PFS está dejando de estar presente y todo se migró a la línea CS. Eso no quiere decir que la línea PF no siga existiendo o no siga sirviendo. La diferencia entre la línea PFS y la línea CS es que el Close Switch me permite a mí conectarlo a la nube de Dolinker, esa herramienta que ofrece DAWA para la gestión de dispositivos y el mantenimiento remoto para los instaladores. En este caso, los Close Switch tienen la posibilidad de conectarse a esa nube, los podemos agregar a nuestra cuenta de Dolink y los vamos a poder administrar desde la nube de manera remota por P2P, como si fuera cualquier otro dispositivo de la marca. Eso nos permite ver el estado de cada uno de los puertos, ver cuánto están consumiendo, el tráfico que están redirigiendo cada uno de esos puertos y tener de esta manera y en una plataforma gratuita el mantenimiento de estos switches también. Si nos vamos a líneas más profesionales, DAWA tiene la línea PFS 5 y 6 para lo que son switch aggregation, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué estoy hablando, ¿no? Pero son switches preparados para alto tráfico, ¿sí? Donde son switches que están preparados junto con la línea core, que está un poquito más arriba, para recibir el tráfico de todos los switches que nosotros tengamos en los distintos nodos de esa gran red que estaremos armando en caso de proyectos medianos a grandes, ¿sí? Y en la línea core obviamente tenemos monstruos, ¿sí? Tenemos monstruos que ya son switches que son modulares, de acuerdo a la cantidad de puertos que necesitemos, tanto Ethernet como fibra, ¿sí? Fibra de 1 GB, de 10 GB o más capacidad. Nosotros podemos ir adquiriendo los distintos módulos y reversionando nuestra propia placa base de acuerdo a nuestras necesidades en el proyecto que vayamos teniendo. Esto ya estamos hablando de proyectos muy grandes donde estamos en presencia de más de 500, 1000 cámaras, ¿sí? Que necesitamos alto poder de manejo de paquetes por segundo de esa cantidad de videos, ¿sí? Ahora, como plataformas para poder revisar nuestros switches, como les dije antes, está Dolinker. Dolinker en toda la que es la línea Close Switch, que empiezan con CS en su nombre, vamos a poder agregarlos a nuestra plataforma y poder monitorearlos a distancia. El DSS Pro, todos los switches de la marca que sean compatibles con LDD AP,
van a ser compatibles con DCC Pro. DCC Pro, para los que no nos conocen, es nuestro software BMS para monitoreo de video y otros productos de DAWA, que es licenciado, ¿sí? Pero en el caso de lo que es switches nos va a permitir armar el árbol completo de nuestra red, siempre y cuando toda nuestra red esté en base a switches DAWA, poder ver todos los dispositivos conectados, el tráfico de cada uno de los puertos, apagar puertos, de una manera mucho más eficiente desde la misma plataforma. Y si no, en lo que respecta a la parte de APs, routers y demás, tenemos el aplicativo iLinks View, que nos permite a nosotros administrar este sistema. Sí, Juan, ¿querías decir algo? No, bueno. ¿Se cortó? Sí, pero ahí ya estoy, está. volví. Sí, Ok, no sé dónde. quedó. Ok, perfecto. Seguramente toda la información que acabo de dar acá. Entonces, para repasar. Sí, igual fueron 3 segundos. Ok, bueno. DCC Pro, todos los switches que sean compatibles con el protocolo LDDAP van a poder ser agregados en nuestra plataforma BMS y vamos a poder ver el árbol completo de nuestra red siempre y cuando toda la red esté en base DAWA, ¿sí? Pudiendo administrar también el flujo de esos datos, ver si algún dispositivo tiene algún problema, reiniciar puertos y deshabilitarlos de manera más dinámica. Y después, por último, para todo lo que es Bridge AP y routers 4G y routers tradicionales, tenemos iLink View, que también nos permite gestionarlos de manera eficiente. En lo que respecta a serie PoE 2.0, ¿sí? Nosotros incluimos un pequeño... este material ustedes se lo van a poder pedir a Provetel. Yo después se lo voy a pasar a Juan Cruz en formato PDF para que ustedes lo tengan. Hicimos un cuadrito de acuerdo a las necesidades que pueden llegar a tener ustedes y los modelos que están disponibles, ¿sí? Tanto en la línea PFS, ¿sí?, de PoE tradicional, PoE 2.0, ¿sí?, ya que conviven las dos. El PoE tradicional llega hasta 100 metros, PoE 2.0 dijimos hasta 250. Tenemos ofertas en lo que es desktop, que vendría a ser lo más económico, de 4 puertos, con un uplink, con 2 uplink, equipos de 8 puertos, ¿sí? Algo a destacar, voy a hablar un poquito de la nomenclatura para que los puedan identificar mucho más rápido. PFS es la nomenclatura inicial de la primera familia de switches, ¿sí?, que sigue vigente, pero ya están viniendo los cloud switch que yo les comenté antes con la posibilidad de dolinker. El primer número me dice la serie de ese switch. El segundo número, que en este caso es un 0, me indica la cantidad de puertos de fibra. Los últimos 2 números de ese cuarteto de números me indica la cantidad de puertos PoE o puertos de red que tiene ese switch, sumado también a puertos uplink, ¿sí? Entonces, si yo en un switch de 8 puertos tengo un uplink, van a ver que los últimos 2 números van a terminar en 09, que son los 8 de PoE más el uplink. 8 más 1, 9, ¿no? Si tiene 2 uplink, van a encontrar que dice 10 en vez de decir 8, ¿sí?, más o menos, para que se vayan guiando. Después van a encontrar que terminan en -8ET o -GT, ¿sí? El ET me indica que es norma Ethernet 10.100, el GT me dice que es giga. Pueden encontrarse con switches que tienen 8 puertos Ethernet más el uplink en giga, entonces van a encontrar que el modelo es -8ET, que son 8 puertos Ethernet 10.100 más un puerto giga, ¿sí? Y el último número, que puede ir desde los 30, 60, 96, 128, 270, 370, 240, depende, es la cantidad de watts que puede entregar en total el switch distribuido entre todos los puertos, ¿sí? Entonces, yo tranquilamente, si voy a conectar todas las cámaras similares, o para saber un promedio de cuánto me va a entregar cada puerto, puedo agarrar ese último número, que son la cantidad de watts, y dividirlo por la cantidad de puertos, ¿sí? Obviamente, recordemos que los que tienen puerto rojo pueden entregar 90 watts, pero les pongo un ejemplo. Un equipo que termina en 96 ya tiene el puerto rojo para entregar esos 90 watts
a un domo PTZ. Ahora, le conectamos el domo y ya no podemos alimentar más nada porque ya estaríamos usando esos casi 96 watts que me puede entregar el switch entre todos los puertos. Pero ya el puerto número 1, que es el que tiene la prioridad número 1, va a estar entregando 90, con lo cual quedarían 6 watts sin utilizar. Prácticamente no vamos a poder conectar ninguna otra cámara. Entonces, en el momento que nosotros tengamos que seleccionar un switch, tenemos que prestar atención también a la cantidad de watts que yo voy a consumir en todo el proyecto con las cámaras que yo le quiero conectar. Entonces, si tengo domos PTZ, ténganlo en cuenta porque no vamos a poder conectar un switch de 8 bocas y poner un switch, perdón, de 8 bocas con 96 watts y poner un domo PTZ de 90 en la boca 1, porque voy a estar utilizando todo el budget que tiene, o sea, esos 96 watts para el puerto número 1 y los otros me quedan totalmente inutilizados, ¿sí? Entonces, ahí hay que prestar atención en la cantidad de watts que puede entregar cada uno de estos switches, ¿sí? Y esto no es una norma de agua ni nada por el estilo, sino que es algo que todas las marcas los tienen y todos los switches que son PoE tienen un tope de cantidad de watts que van a poder entregar en total. Por eso es importante sacar bien el cálculo de la cantidad de watts que vamos a consumir por puerto y en total antes de poder seleccionar nuestro switch. Obviamente los switches de 16 y 24 puertos tienen mayor capacidad de alimentación PoE, llegando hasta los 360 watts de alimentación en total entre sus 24 puertos. ¿Sí? Después tenemos toda la línea PoE 2.0, ¿sí? La nomenclatura es prácticamente la misma. Primer número me dice la serie, segundo número la cantidad de puertos de fibra, los últimos dos la cantidad de puertos Ethernet, ¿sí? Y después tengo la especificación de cuántos puertos van en 10-100, cuántos son giga y después la cantidad de watts que me entrega ese switch, ¿sí? Lo que es sobremesa estándar, todos son línea 3000, ya que son puertos que no tienen ningún tipo de gestión, ¿sí? Con lo cual no pueden manejar, no tienen web service ni para controlar alguna VLAN ni nada por el estilo. Sí, la línea 2.0 tiene el PoE de larga distancia de 250 metros, tiene el watchdog para chequear que la cámara esté funcionando y que esté reportando, enviando datos, si no lo va a reiniciar para ver si eso solventa el problema. A partir de los switches de 8 puertos tenemos el puerto rojo de 90 watts y obviamente todos tienen PoE inteligente, con lo cual todos tienen la capacidad de darle prioridad de acuerdo al número de puertos. Puerto 1 tiene la mayor prioridad y después, a medida que van descendiendo o va aumentando el número de puertos, va descendiendo esa prioridad. En el caso de que necesitemos mayor resolución de cámaras, o sea, todo lo que es línea sobremesa está preparado para cámaras de 2 megapíxeles, por ahí alguna que otra de 4. Si necesitamos gestionar ya cámaras de 4 megapíxeles o mayor resolución, tenemos la línea que es completamente gigabit en todos los puertos, que esto en realidad no afectaría en lo que es cámaras, ¿sí? Pero son switches que están preparados para mayor capacidad de flujo de datos, ¿sí? En flujo de datos me refiero a lo que es la capacidad de la cantidad de paquetes por segundo que puede redireccionar el switch entre los puertos PoE a el puerto uplink donde va a estar saliendo toda esa información. ¿Cómo podemos graficarlo de mejor manera? A ver, la cámara no es que por segundo manda un paquete completo de lo que se imagine, sino que manda muchos paquetes muy pequeños o pequeños por segundo con cada uno de los frames o medio frame que esté enviando de datos hacia el NVR, ¿sí? O hacia la red, el software, lo que sea. En promedio, más o menos, una cámara envía 1000, 1500 paquetes por segundo, ¿sí? Si el switch no tiene la capacidad de manejar esos 1000, 1500 paquetes por segundo por puerto, lo que va a pasar es que en algún momento el switch no va a poder redireccionar esos paquetes hacia el puerto uplink, o sea, los recibe en el puerto PoE y los envía al puerto uplink. En un momento, cuando tenemos 16, 24 cámaras conectadas y el switch no está preparado para esa cantidad de paquetes, ¿sí? Mientras más resolución también va a ser más grande el paquete y más cantidad de paquetes puede llegar a enviar la cámara.
vamos a empezar a tener pérdida de cuadros en el video, ¿sí? La famosa pérdida de paquetes. Esto va a generar que esporádicamente la imagen se congele, que directamente tengamos cortes de comunicación con pantallas en negro o con pantallas congeladas, ¿sí? Nosotros a veces no podemos saber qué es lo que está pasando y es que el switch no está dimensionado de la manera correcta para el tamaño de ese proyecto, ¿sí? Lo mismo si hacemos cascada, pero después vamos a hablar un poquito de la cascada, ¿sí? Para solventar eso o en grandes proyectos, DAWA tiene línea 4000 que fíjense que arranca la línea 4000, arrancan 8 puertos y directamente ya pasa a lo que es 16 y 24, ¿sí? Lo mismo para la línea 5000 que ya arranca en 24 puertos teniendo 2 puertos de fibra o incluso hay switches que tienen 48 puertos de fibra o 4 puertos de fibra Uplink con 48 puertos PoE, ¿sí? De acuerdo a el tamaño de nuestro proyecto, es el producto que vamos a poder ir controlando. Todo lo que es línea 4000, ¿sí? Los PFS o S4000 de DAWA, esta línea ya tienen gestión web, con lo cual podemos configurarles VLANs, ¿sí? Son Layer 2 y Layer 2 Plus, ¿sí? Incluso hay algunos switches, la línea Core o Aggregation, que son Layer 3. Pero en este caso la línea 4000 y 5000 son Layer 2 Plus, con lo cual soportan la configuración de VLAN, interfaz web para ver, habilitar o deshabilitar puertos, gestionar las velocidades de conexión de manera manual también, ¿sí? Para hablar un poquito de los productos también, tomamos como ejemplo un switch de sobremesa, ¿sí? PoE 2.0, línea PFS. Estos mismos modelos también lo pueden encontrar en la línea CS, ¿sí? Con la misma nomenclatura, nomás que empezar con PFS, empiezan con CS y ustedes ya saben que eso ya los pueden conectar a DO-Link. Obviamente, todos estos switches ya vienen con PoE 2.0, 250 metros, que podemos habilitar o deshabilitar. Que esté habilitado no va a cambiar la alimentación o el tipo de alimentación que puede entregar, pero si lo tenemos habilitado, recuerden que ese puerto baja su velocidad a 10 megas. Con lo cual, si por casualidad queremos conectar 3 cámaras y un access point, el access point solo va a poder funcionar a 10 megas. Con lo cual tendríamos que deshabilitar el PoE extendido para poder usar la capacidad total de datos del puerto, ¿sí? Lo mismo para lo que es el Watchdog. El Watchdog o el PDA Live, como dicen algunos switches, lo podemos habilitar o deshabilitar de acuerdo a lo que necesitemos. A partir de los, fíjense, el switch de 4 en esta imagen, el puerto es naranja, no es rojo. ¿Por qué? Porque el switch de 4 es de 60 watts máximo en total. Lo máximo que va a poder entregar en un solo puerto, eliminando los otros 3, son 60 watts. Por eso es que viene naranja, como les comenté antes. Pero el de 8 ya viene a partir de 96 watts, con lo cual el puerto número 1 va a poder cumplir con el estándar de 90 watts sin alimentar el resto de puertos. Obviamente son plug and play, la línea más básica, la línea 3000 es plug and play, ¿sí? En teoría DAWA dice que son Layer 2 no gestionados, o sea, no tienen ningún tipo de configuración y obviamente son planos en la red, o sea, no podemos configurar ningún tipo de VLAN. Pero son la línea más económica y la línea más utilizada para medianos tirando a pequeños proyectos donde tenemos que alimentar 4 cámaras, 8 cámaras, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Incluso hay PFS línea 3000 de 16 cámaras, sin ningún tipo de problema lo van a poder soportar. En la línea 4000 tenemos las mismas capacidades, PoE de larga distancia, tenemos el puerto rojo para poder entregar 90 watts a los domos PoE, ¿sí? Acá sí ya son gestionados, con lo cual vamos a poder visualizar el consumo en tiempo real de esos puertos o activar o desactivar la capacidad de PoE a través del navegador web. Podemos establecer un porcentaje de reserva de energía PoE, esto para que no sobrecaliente el equipo y no esté funcionando al 100% todo el tiempo. Entonces, de esa manera, de esos 190 o 360 watts que tiene disponible para entregar el switch, le podemos sacar un 10, un 20% para justamente cuidar más la salud del dispositivo y que no esté al 100% todo el tiempo, ¿sí? Y también siguen perteneciendo a una línea
relativamente económica con un buen costo-beneficio para lo que es el mundo de CCTV. Si pasamos a la línea Hardener, ¿sí? O los endurecidos, entre comillas, ya estamos en presencia de switches que arrancan con por ahí 4 puertos, pero que están preparados para justamente amplias temperaturas de trabajo, yendo desde los menos 30 grados hasta los 65 grados, ¿sí? Acá también sube la protección contra descargas, ¿sí? La línea 3000 y 4000 tradicional, ¿sí? Que no sea Hardener, prácticamente es muy baja la protección contra descarga que tienen, pero sí es un proyecto importante, proyecto industrial. Acá ya tenemos switches que soportan descargas bastante altas de tensión sobre los cables de red que están recibiendo, ¿sí? También pasamos desde los 4 puertos, 8 puertos, hasta 16 puertos en esta línea Hardener, ¿sí? Y estos ya tienen la capacidad de tener doble alimentación, con lo cual le podemos poner 2 fuentes alimentadas con 2 maneras diferentes. Por si alguna falla, la segunda va a seguir alimentando el switch para poder alimentar las cámaras y así tener mayor redundancia, ¿sí? Obviamente esta línea de switches ya viene mínimo con un puerto de fibra, ¿sí? Pero también tiene un puerto Ethernet en base gigabit para usar de uplink por si no necesitamos utilizar fibra en nuestro sistema. Obviamente también diseño sin bloqueo de video, gran capacidad de paquetes para que no tengan ningún problema, ¿sí? Y tiene un buffer importante para la transmisión de esos datos. En el caso de la serie industrial, acá sí tenemos pequeños switch de 2 puertos PoE, pero fíjense que son los puertos uplink son de fibra, ¿sí? Son switches que ya van desde los menos 40 grados hasta los 75 grados de temperatura de trabajo, ¿sí? Y también vienen preparados, y fíjense que el más chico que viene de 2 puertos, los 2 puertos son rojos y entrega máximo 120 watts en total, ¿sí? Son switch de border que me permiten largas distancias de transmisión, llegando en lo que es PoE de alimentación 250 metros, pero tiene puerto fibra, con lo cual yo puedo tirar una fibra de, si quiero, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, de acuerdo al estándar de fibra que esté utilizando, ¿sí? Tiene protección de anillos, ¿sí? Para que no haya redundancia de datos en la red cuando usamos el esquema de anillos, y obviamente doble alimentación para tener un backup de la fuente que está alimentando este switch. Además de eso, tienen puertos RS485 para integración con sistemas que monitorean información de los switches a través de esos puertos. También tiene protección contra rayos hasta nivel 4 de 6 kb, ¿sí? Que es bastante importante y necesaria en esta gama de switches. Algo a destacar es que la línea industrial también es un diseño completamente estango a prueba de polvo, con lo cual pueden ir en ambientes donde hay mucho polvo y esto no va a afectar el funcionamiento interno del switch. En la línea industrial, obviamente con los switches de la línea Aggregation metidos en el medio, nosotros vamos a poder trabajar con los 2 diagramas de red típicos que se utilizan en la instalación de cámaras o en la instalación de IT también, ¿no? La red estrella me permite que directamente cada uno de los switches, en este caso industriales en el ejemplo, se conecte de manera individual a el switch de aggregation o switch core que yo tenga, recibiendo la información de cada uno de los nodos. Entonces, cada nodo es independiente de sí y va a reportar o va a enviar la información directamente a un puerto de el switch de aggregation o el switch que está preparado para recibir todas las cámaras. En lo que es una red de anillos, obviamente tiene mayor redundancia y me permite crear nodos más grandes con mini nodos, generando lo que se llama el anillo, ¿sí? Todos estos nodos están conectados entre sí y después uno de esos switches va a estar enviando la información al switch aggregation, que va a recibir todas las cámaras de estos 4 switches en este ejemplo, ¿no? Pero si obviamente se corta la conexión entre algunos de los switches, la información va a estar ruteada por cualquiera de los otros extremos de ese anillo.
Acá si se me corta la comunicación de uno de los switches en el modo estrella, yo directamente pierdo conexión total con el nodo. En el caso del anillo, yo voy a tener redundancia de datos entre estos, que obviamente puede ir en cualquiera de los dos sentidos. Cuando alguno de estos links se corta, la información va a poder viajar por alguno de los otros extremos del anillo y ahí viajar a el switch principal, ¿sí? Obviamente nos permite ahorrar fibra y tenemos justamente un sistema redundante. ¿Qué desventaja tiene el anillo por sobre la estrella? La desventaja que tiene el anillo es que el switch que se va a encargar de enviar la información de los otros switches que estén en el anillo hacia el principal va a tener mayor carga de datos respecto al sistema de estrella. Acá cada uno es independiente, tiene su carga de datos estándar que está soportada porque si un switch viene de 8 bocas, está soportado para 8 cámaras, ¿sí? Y no tiene gran carga de datos más allá de lo que está preparado el switch. Ahora, en la red de anillo tenemos que tener cuidado por si tenemos muchas cámaras en cada uno de estos nodos, ¿sí? Estos nodos más pequeños, porque quien va a enviar la información necesita recibir sus propias cámaras, si es que las tiene conectadas, más las cámaras del resto. Entonces tenemos que medir bien esa cantidad de paquetes, ese ancho de banda que vamos a estar consumiendo, esa carga que va a recibir el switch que va a enviar la información, porque no es que solo va a enviar las 8 cámaras y el resto es transparente para la red, sino que va a sumar, pongamos que tengamos 10 cámaras acá, otras 10 y otras 10 acá, bueno, tiene 10 más 10 más 10 son 30, más sus cámaras, otras 10 son 40. El switch que va a enviar la información tiene que estar preparado para manejar 40 cámaras, en este caso hipotético, ¿sí? Obviamente la serie industrial está preparada para hacer estas cosas, pero son detalles que tenemos que tener en cuenta. En el sistema estrella no es tan importante, ya que el de aggregation es el que va a recibir todas las cámaras, con lo cual tenemos que medir solo ese. Pero en el sistema de anillos sí tenemos que medir que quien envíe la información esté preparado para recibir el flujo y la cantidad de paquetes que me pueden enviar el resto de los nodos pertenecientes a ese anillo. Como dije antes, la serie industrial, grandes, amplia gama de temperaturas, transmisión de video sin bloqueo, diseño a prueba de polvo y alta protección contra descargas. Después, como les dije antes, está la línea de gestión en la nube, la cloud, la famosa CS, que viene tanto en... estos ya arrancan en la línea 4000, pero también son equipos de gama baja en los más básicos, ¿sí? Tenemos switches de 4 bocas más 2 uplink, ¿sí? Recuerden, la primera nomenclatura me dice si es un PFS que es sin gestión en la nube o CS Cloud Switch que tiene gestión en Dolinker. El primer número me dice la serie de ese switch, el segundo si tiene fibra, los últimos dos la cantidad de puertos, sumado los PoE con los uplink, ¿sí? El ET me dice que son Ethernet y el GT me dice que son Giga y después al final la cantidad de potencia de watts que va a entregar en total, ¿sí? Fíjense que van desde los 4 puertos hasta los 24 puertos, ¿sí? Donde ya tenemos combinación con puertos uplink con fibra, tenemos los famosos puertos uplink en combo. Esto quiere decir que tiene 2 puertos uplink de Ethernet y 2 de fibra, pero son en combo. Si utilizo puerto 1 de fibra, se anula el puerto 1 de Ethernet, ¿sí? Con lo cual, puerto 1 de Ethernet va emparejado con puerto 1 de fibra y puerto 2 de Ethernet con el 2 de fibra. Y ahí yo puedo combinar 1 de Ethernet más 1 fibra, 2 Ethernet, ¿sí? Sin ningún problema. No es que puedo usar los 4 uplink al mismo tiempo, tengo que usar 2 y puedo mecharlos entre esas tecnologías. También en la línea Cloud Switch está presente el PoE 2.0 con los puertos de hasta 90 watts, el Watchdog, PoE inteligente y transmisión obviamente de larga distancia. Lo bueno de la utilización de Dolinker es que esta plataforma que está en la web, que la podemos gestionar desde la PC, también tiene su aplicación en celular, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder ver el uso de CPU de los switch, el uso de memoria, el budget que se está utilizando en total entre todos los puertos y también ver el estado de cada uno de esos puertos, pudiendo apagar el puerto, encenderlo, sacarle el PoE, habilitarle el PoE, habilitar o deshabilitar el PoE extendido, habilitar o deshabilitar el Watchdog, ¿sí?
En el caso de los Layer 2, configurar VLANs, ¿sí? Configurar la agregación de enlaces, tema de anillo estrella, configurar el STP, reiniciar los puertos de manera manual, ¿sí? O establecerles nombres a cada uno de los dispositivos y ver qué es lo que está conectado en ese switch. Con lo cual nos da la posibilidad también de tener la topología de lo que está conectado en ese switch para nosotros poder administrarlo de la manera más eficiente y obviamente con una plataforma totalmente gratuita en la web o en el celular. Escenarios más aplicados, obviamente, cualquier lugar donde nosotros tengamos que colocar una cámara, un PTZ, lo ideal es que se combine un switch de agua con cámaras de agua, ¿sí? Obviamente yo tengo la camiseta de agua colocada, pero sí, vamos a recomendar eso, ¿sí? Ya que teniendo la cámara de agua y el switch de agua, vamos a poder exprimir al máximo las capacidades que tiene ese switch, lo mismo para el Watchdog, ¿sí? El Watchdog no funciona con otras marcas, sino que funciona con Dahua. Después incluimos cuadros de utilización de acuerdo o de árbol de diseño de acuerdo a la magnitud del proyecto, ¿sí? Si es un proyecto pequeño, un proyecto mediano, estamos hablando de menos de 128 cámaras, vamos a tener switch PoE más pequeños con varios nodos y esos se van a conectar en modo estrella a el switch principal y ese al NVR, donde sí el switch central es de la serie Cloud y tenemos también NVR de agua. Obviamente vamos a poder gestionar todo desde Dolinker, tanto agregar el NVR como el switch y tener todo ahí. Si tenemos proyectos más grandes, lamentablemente la serie Aggregation o Core no tiene soporte de Cloud en Dolink por el momento, ¿sí? Pero nos permite expandirnos en el tamaño del proyecto y la envergadura. Son switches que ya, como les dije antes, son Layer 2 Plus, Layer 3, me permiten hacer anillos, gestionar estrella más anillo, ¿sí? Y tener una combinación de conexiones y diversidad de potencias de puertos mucho más diversa de acuerdo a ese proyecto, ¿sí? Después, en lo que respecta a accesorios, tenemos inyectores PoE que van desde los 30 watts hasta los 75, ¿sí? Estos son, digamos, como sistemas standalone. Requiere que lo alimentemos con una fuente a ese inyector, tiene un cable de red para conectarse a un switch tradicional o a un NVR y después el otro puerto es de PoE para poder alimentar a esa cámara, a ese domo PTZ que queremos alimentar. Después tenemos los extensores, ¿sí? Esos extensores que a mí me permiten extender el PoE en el medio de la conexión. Por ejemplo, yo llego a los 100 metros y necesito extenderlos en metros más, pongo un extensor en el medio y eso me va a permitir extenderme otros 100 metros más. Y después tenemos los EOC o Ethernet over Coaxial, que son los que me permiten llegar a 1000 metros, que reciben la conexión del switch PoE a este conversor. Este conversor se encarga de convertir la señal a coaxial, ¿sí? Con una conexión BNC. Obviamente el coaxial que vamos a utilizar para esta solución de 1000 metros tiene que ser RG6 con el núcleo de cobre lo más grueso posible, ¿sí? Por eso es que recomiendo RG6. Y con eso llegamos hasta 1000 metros de alimentación y datos colocando uno de estos en cada uno de los extremos, ¿sí? Y acá les incluimos algunos escenarios de aplicación con los accesorios para que tengan una idea, ¿sí? De acuerdo a las diferentes situaciones que se nos pueden presentar en cualquiera de los proyectos que nosotros tengamos. Por ejemplo, si tuviéramos switch con el larga distancia apagado, o sea, que sea PoE 1.0 y no 2.0 dentro de la marca, si queremos llegar a 200 metros, 250 metros, vamos a necesitar justamente un extensor PoE en el medio, porque después de 100 metros vamos a tener que extendernos otros 100. ¿Sí? Si lo tenemos a más de 100 metros, podemos tener más extensores cada 100 metros, pero eso va a requerir que cada 100 metros tengamos que tener alimentación para alimentar ese extensor. Y si no, es combinar switches de PoE 1.0 con larga distancia activado en el extensor para llegar a 250 metros.
en potencias menores a 25 watts. Ahora, si tenemos PoE 2.0 habilitado, vamos a poder llegar de una directo entre cámara y switch a 250 metros, y si tenemos que llegar a más de 250 metros, por ejemplo, 350, podemos utilizar el PFT 1500, que es el extensor PoE, que después de los 250 metros me va a dar 100 metros más para poder alimentar hasta 25,5 watts, casi 30 watts, un domo PTZ pequeño o cámaras tradicionales. En lo que respecta a coaxil, como les dije, podemos llegar hasta 1 kilómetro con el LR1200, que es ese dispositivo que va a recibir el cable de Ethernet, convierte la señal para que pueda viajar en coaxil y además enviar la alimentación, y del otro lado hace el proceso inverso para alimentar esa cámara. ¿Sí? En soluciones pequeñas, menor a 200 cámaras IP, yo diría menor a 128 cámaras, nos podemos basar en dispositivos PFS línea 3000 o CS línea 4000, los close switch, ¿sí? Y combinarlos ya cuando estemos llegando a más de 100 cámaras, a más de 48 cámaras, vamos a tener que poner la capa de agregación o ese switch principal que va a recibir la información de todas las cámaras que nosotros tenemos agregadas y está preparado para gran flujo de datos. Obviamente ese switch de agregación se va a poder conectar a NVRs, a decodificadores de video, a teclados o los famosos joystick PTZ, ¿sí? A video wall, para nosotros poder integrar todo el sistema o toda la solución en un switch principal, y de ahí en cada uno de los nodos switch más pequeños, ¿sí? Algo muy importante respecto a los escenarios de cascada, ¿sí? Ya con esto yo ya voy terminando un poco, no me quiero extender mucho más tampoco, pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos cascada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con el anillo. El primer switch no pasa nada. Por ejemplo, que tengamos un edificio grande con 16 cámaras por piso, que igual es una locura acá en Argentina, ¿no? Pero vamos a reducirlo a 4 cámaras por piso, ¿sí? Un edificio de 10 pisos. Pongo un switch en cada uno de los pisos, ¿sí? Entonces el primer switch, la única carga que tiene son 4 cámaras. El segundo switch va a recibir las 4 de arriba más sus propias 4 cámaras. Entonces el switch de abajo tiene que estar preparado para manejar 8. Y así se van a ir sumando piso a piso, donde el piso de abajo, que tiene que recibir los otros 9 pisos, va a manejar las 36 cámaras que le vienen de arriba más sus 4 cámaras del palier. Con lo cual, el switch de abajo va a recibir la carga de 40 cámaras en total. Entonces, tenemos que pensar muy bien en qué tipo de producto elegimos y no colocar el mismo switch en todos los pisos, porque esa cascada yo les puedo asegurar que después del tercer cuarto piso, utilizando los switch gama baja con 4 puertos PoE, ya va a dejar de funcionar. Va a haber cámaras que no las van a recibir en NVR, que se van a perder paquetes, que les tiramos un ping y esos datos totalmente se cortan, ¿sí? Y se va a congelar todo y no va a funcionar. ¿Y qué pasa? Después el cliente final va a venir y va a decir, che, DAWA al final no sirve, DAWA es malo, no. Tengan mucho cuidado cuando realizan cascadas. Lo que es videoportería no importa, pueden hacer la cascada que ustedes quieran porque la videoportería no tiene alta carga de datos. Pero en lo que es STB, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos las cascadas. Algo importante es que si nosotros vamos a hacer cascadas, los switches mínimamente tienen que tener 2 puertos uplink. ¿Por qué? Porque el puerto uplink número 1 va a recibir la cascada de arriba y en el puerto número 2 salgo hacia el switch de abajo, ¿sí? Y de esa manera voy a poder hacer la cascada. No puedo utilizar los puertos PoE extra que tiene, ¿sí? O sea, si es un switch de 16 más 2 uplink, no puedo usar esos 16 PoE para realizar la cascada. Tiene que ser sí o sí por los uplink. Así que mucho cuidado con eso. Obviamente los chicos de Probetel los van a poder asesorar al momento de cada uno de los escenarios y poder dimensionarlo de la manera correcta, ¿sí? Y atrás de los chicos de Probetel está todo DAWA apoyándolos en eso, ¿sí? Algo importante también se recomienda reservar 2.5 veces el ancho de banda del canal de la cámara, si estamos hablando de cámaras de 4 megas, ¿sí?
Esto es importante para cuando ustedes tengan que sacar el cálculo del ancho de banda total que ustedes van a estar utilizando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un switch gigabit, un switch aggregation, ¿sí? Que es el que recibe todas las cámaras, esos switch aggregation tienen todos los puertos giga, o sea, tienen 1000 megas disponibles de ancho de banda. Para no entrar en el cálculo de cantidad de paquetes por segundo y demás, el cálculo rápido es utilizar solo el 60% del ancho de banda total. ¿Sí? Eso me va a asegurar de que la red va a ser estable, de que todos los paquetes van a poder estar redirigidos y que va a funcionar sin ningún problema y que voy a tener un amplio margen por si el día de mañana tengo que crecer un poquito más, ¿sí? O subir un poco más la calidad de algunas cámaras o a futuro cambiar las cámaras, por ejemplo, de 4 megapíxeles a 8 megapíxeles, a 12 megapíxeles, voy a tener suficiente cintura para poder seguir creciendo. En lo que respecta a redes, nunca es bueno jugar al límite de los anchos de bandas y las capacidades tanto de watt de PoE como la cantidad de paquetes por segundo que va a poder manejar ese switch. Siempre se recomienda dejar una tolerancia para que todo funcione correctamente, ¿sí? Porque si no, se nos va a caer toda la red. Eso en escenario de cascada, estrella, ¿sí? En lo que es anillo, como dijimos antes, el anillo está buenísimo porque tenemos redundancia, podemos combinar anillo con estrella, hacer doble anillo sobre los nodos, pero acá es donde sí tiene mucha más importancia o casi la misma que la cascada. El switch que se va a encargar de enviar toda la información es el que va a tener que estar preparado para soportar la cantidad de cámaras del resto del anillo antes de llegar al switch de agregación, ¿sí? Por eso es que en lo que es STB se recomienda hacer menos de 20 anillos, estamos hablando de proyectos ya grandes, porque ahí ya se empieza a volver inestable la red o podemos llegar a tener problemas o identificar algún problema en el medio, ¿sí? Así que nada, de mi parte, yo les digo muchas gracias por haber participado, ¿sí? Les recuerdo, los chicos de Probetel están todos preparados y están todos capacitados para poder asesorarlos en todos los proyectos que ustedes tengan, desde lo más pequeño, de 4 cámaras, 2 cámaras, hasta lo más grande. Y lo que se les pueda escapar a los chicos de Probetel, Dahua siempre está presente para poder asesorarlos. No sé, Juan, si quieres decir algo más. No, nada más. Ahí dejé el mail que alguien había solicitado un contacto de Probetel. De ahí se deriva para cualquiera de los chicos de venta. Cualquier cosa me pueden preguntar a mí también. Así que nada, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final y gracias, Gaby, como siempre. Genial, no, por favor, gracias a todos. Bueno, ahí les repito el mail, ventas@probetel.com.ar, ahí van a poder hacer todas las consultas. Este material lo van a tener los chicos de Probetel, así que después se lo piden ahí en el mismo mail, si quieren ustedes. Les dejan sus datos y les mandan el material. De mi parte, del lado de Dahua... Canal de YouTube, así que... Genial, bárbaro. Si no el lunes ya va a estar subido a YouTube esto. Bueno, ahí está. ¿Cómo se llama el canal? ¿Probetel? Probetel Argentina, sí. Ahí está, Probetel Argentina en YouTube. Esperen entre hoy y el lunes va a estar este mismo webinar por si lo quieren repasar y también van a tener el material disponible. De mi parte, les digo muchísimas gracias por haber estado, por haberme escuchado. Para mí siempre es un placer y los esperamos la próxima. Abrazo grande. Bueno, abrazo grande. Chao, chao. Chau, chau.